En el tratamiento del queratocono, antes de utilizar cualquier medio quirúrgico, la mayoría de los profesionales suelen aconsejar el tratamiento óptico, preferentemente con lentes de contacto rígidas, permeables al gas y lentes esclerales. Este tipo de tratamiento, en muchos casos, llegan a generar una agudeza visual de 6/10 o superior. Los métodos quirúrgicos incluyen el crosslinking, la implantación de anillos o segmentos intracorneales y el trasplante corneal. La indicación de lentes de contacto blandas es oportuna en los primeros estadios de la enfermedad, cuando existe una topografía atípica y la agudeza visual corregida es normal o ligeramente disminuida, es decir, cuando nos encontramos ante un queratocono leve que presenta ciertas aberraciones de alto orden. Cuando se elige este tipo de corrección, lo normal es emplear lentes blandas tóricas para compensar el astigmatismo que siempre está presente en el queratocono. Proporcionan una óptica aceptable y una adaptación confortable en los casos en los que el cono está localizado cerca de la línea de visión y el ápex del cono no es demasiado curvo. Actualmente, para mejorar estos resultados, están desarrollando nuevos hidrogeles que incluyen zonas ópticas pequeñas, espesores centrales más gruesos y superficies internas asféricas. Las lentes de contacto rígidas permeables al gas se emplean en los casos en los que el paciente muestra una topografía irregular y un mayor grado de aberraciones de alto orden. Es decir, cuando la adaptación con lentes de contacto blandas no es posible, debido a que su flexibilidad no proporciona un enmascaramiento adecuado de la córnea irregular. En estos casos son la indicación más apropiada para la compensación óptica del queratocono, ya que proveen al ojo de una superficie anterior perfecta y libre de aberraciones, pues todas las irregularidades de la superficie anterior corneal quedan enmascaradas y compensadas por el menisco lagrimal, que se forma entre la cara interna de la lente y la cara anterior del tejido corneal. Su adaptación requiere un buen acople del conjunto lente-córnea y un buen intercambio lagrimal para poder disminuir la elevada sensibilidad del paciente. Las lentes híbridas consisten en la combinación de una zona central permeable al gas y una zona periférica hidrofílica. Las ventajas de este sistema se basan en combinar las propiedades del material rígido permeable al gas, que aporta una corrección del astigmatismo irregular con buena agudeza visual, y las propiedades de la lente blanda, que aportan mayor estabilidad, comodidad y tolerancia. Las lentes esclerales están diseñadas para alinearse y apoyarse en la conjuntiva escleral y envolver la córnea, sin tocar el cono. La sajita de la lente debe ser mayor que la pendiente corneal, a fin de lograr esta relación en la adaptación. Al atrapar la lágrima por debajo de la lente, además de enmascarar grandes áreas de irregularidad corneal, pueden tener la ventaja terapéutica para el ojo seco. El intercambio lagrimal se logra a través de una acción de bombeo del párpado superior sobre la superficie de la lente de contacto, induciendo flexión mediante presión positiva del centro de las lentes y presión negativa a medida que la periferia de la lente envía lágrimas por debajo de la misma. El sistema piggyback consiste en intercalar entre la lente rígida gas permeable y la córnea una lente blanda, ayudando así a mejorar la tolerancia mecánica y el centrado en algunos casos de queratocono. Para la adaptación, la lente blanda se hace ligeramente plana y sobre ella se determina el valor de K en la superficie anterior central, que nos servirá para la selección de la curva base de la lente gas permeable. Esta lente debe tener un espesor reducido y un diámetro de entre 9 y 10 milímetros para conseguir mayor estabilidad. Aunque son evidentes las ventajas de comodidad, tolerancia y corrección en algunos pacientes, este sistema presenta dificultades para conseguir un resultado eficaz, debido a que mantener una relación de equilibrio y estabilidad entre ambas lentes constituye un verdadero problema en la adaptación. Y aunque puede mejorarse usando una lente de blanda positiva, el grosor adicional conlleva una reducción de la permeabilidad. Además, los desplazamientos excesivos o el comportamiento cerrado de la lente rígida
provocan alteraciones en la interfase de ambas lentes, con presencia de burbujas o detritus que disminuyen la calidad óptica y alteran el metabolismo corneal. Como resultado, pueden llegar a observarse zonas de hipoxia, edema y formación de neovasos corneales. El principio básico del crosslinking es el uso de la combinación de una sustancia fotosensitiva, la riboflavina, y su estimulación por rayos de luz ultravioleta tipo A. Ampliando algo este concepto, vemos que tras la aplicación de la luz UVA, la riboflavina produce una fotopolimerización del estroma corneal debido a la fotooxidación y liberación de O2 y radicales libres, que generan la formación de nuevos enlaces covalentes dentro de las fibras de colágeno, permitiendo el crosslinking corneal. Se ha comprobado que el crosslinking genera varios efectos a nivel de la córnea, como el incremento de la rigidez, cambios en la conducta biomecánica y bioelástica del tejido y diferentes cambios visuales, refractivos, topográficos y aberrométricos en el paciente. Sintetizando, el efecto de esta técnica es incrementar la formación de enlaces cruzados entre las fibras de colágeno en el estroma corneal, produciendo así un efecto de rigidez capaz de detener la progresión de la ectasia. El uso de los segmentos intracorneales es relativamente reciente, ya que fue introducido en el año 2000 por Collin y colaboradores, y su principal indicación es la regularización del perfil topográfico de la córnea en ojos con ectasia corneal. Esta regularización puede suponer una mejora directa en la agudeza visual del paciente, o de forma indirecta facilitando la adaptación de lentes de contacto. Los segmentos con las longitudes de arco más corta están destinados a reducir astigmatismo, mientras que las longitudes más largas son eficaces para reducir la queratometría. Para realizar el implante de los segmentos intracorneales se deben disecar túneles en el estroma corneal. Esto se puede llevar a cabo de dos formas, mediante técnica manual o mediante técnica asistida por láser de femtosegundo. La queratoplastia es el último escalón de tratamiento. En el caso del queratocono, la queratoplastia puede ser de dos tipos. Una posibilidad es la queratoplastia penetrante, en la que se reemplaza la totalidad del espesor corneal. Y la otra posibilidad es la queratoplastia laminar anterior profunda, conocida con las siglas en inglés DALC. En esta técnica se respetan las capas más profundas, la membrana de Stemet y el endotelio del paciente, y se trasplanta un botón con las capas anteriores corneales, el estroma, la membrana de Bowman y el epitelio corneal. Vamos a continuación a hablar de los tratamientos de las neuritis ópticas. Aquí hay un poco de la lista de los fármacos que podemos utilizar, teniendo en cuenta que en las formas asociadas a esclerosis múltiple generalmente utilizaremos corticoides endovenosos o bioequivalente oral, y que en las otras formas puede ser necesario no solo el corticoide a dosis altas, como estamos comentando previamente, sino que muchas veces necesitan complementariedad con inmunoglobulinas, plasmaféresis o rituximab, y en ocasiones el uso de inmunosupresores u otros fármacos, como veremos más adelante, para el mantenimiento y disminuir el número de nuevos episodios. A reseñar que el uso de neuroprotectores no se ha visto que en este momento sea efectivo, y que otros fármacos como la eritropoyetina, la difenilidantoína o el opicinumab, que se habían descrito como también posibles tratamientos en la protección del nervio óptico, no han mostrado unos resultados que sean satisfactorios. En las neuritis ópticas aisladas o asociadas a esclerosis múltiple, aún nos estamos basando en los datos del estudio UNTT, cuya publicación ya data del año 1992, es decir, del siglo pasado, que mostró que la respuesta era más rápida con el uso de corticoides endovenosos. En aquella pauta eran 250 miligramos endovenosos de metilprednisolona
cada 6 horas durante 3 días seguidos de una pauta decreciente oral muy rápida, que la prednisona oral aceleraba la recuperación pero también aumentaba el riesgo de recidivas, y que el placebo sería una alternativa, o no tratamiento, era una alternativa porque al fin y al cabo de 6 meses la evolución visual era similar. Posteriormente se añadieron modificaciones al ONTT y se decidió hacer tratamiento de 1 gramo al día de metilprednisona durante 3 días sin hacer pauta decreciente oral posterior, y más recientemente se ha añadido la otra opción, que es el bioequivalente oral con prednisona oral, generalmente en forma de jarabe, en una posología de 1250 miligramos al día durante 3 días también. Como este estudio ya tiene una cierta antigüedad, os pongo en la derecha que actualmente se está planteando un protocolo de estudio de prospectivo de reevaluación del diagnóstico y tratamiento de la neuritis óptica aguda, que se llama ACON. Respecto a las otras formas que hemos descrito de neuritis óptica, la que está asociada a la neuromielitis óptica, en la fase aguda sabemos que hay una mala respuesta a los corticoides endovenosos y que pueden precisar de plasmaféresis precoz asociado o no con rituximab. En cuanto a mantenimiento, puede ser útil el micofenolato. Las infusiones de rituximab anti-CD20 con titulaciones de anticuerpos, y más recientemente se ha descrito el uso de inebilizumab u otros fármacos que pueden ser efectivos en la estabilización para evitar nuevos episodios o brotes de la enfermedad NMO, bien a nivel ocular o bien a nivel sistémico. Las neuritis anti-MOC ya hemos dicho que suelen responder mejor que las NMO a los corticoides endovenosos. Se utiliza también una pauta de 1 gramo al día durante 3 días. Se puede utilizar también la forma del bioequivalente oral. Solo en aquellos casos en los cuales la respuesta ha sido mala o incompleta se plantea entonces la realización de plasmaféresis. En cuanto al mantenimiento para evitar nuevos episodios, aquí sí que es tal vez algo más discutible. Se ha valorado el uso de micofenolato, también el uso de rituximab, tocilizumab, incluso en algunos casos se ha llegado a utilizar terapia moduladora de linfocitos tipo CAR-T. Hay otra forma de neuritis óptica que como ya hemos comentado, que es la neuritis óptica inflamatoria crónica recurrente o CRYON, que ya hemos dicho que muchas de las que anteriormente estaban descritas como CRYON en realidad son actualmente formas oculares de neuritis óptica recurrente asociadas a enfermedades anti-MOC. Suele requerir tratamiento con megadosis asteroides inicial en forma de megadosis 1 gramo al día durante 3 días y luego mantenimiento a bajas dosis, porque si no a veces recurren. De ahí que hemos comentado que es corticodependiente. Incluso a veces a dosis bajas pueden presentar recurrencia y muchas veces podemos necesitar inmunosupresión, utilizando en estos casos sobre todo azatioprina o rituximab. Finalmente, las neuritis anti-CRMP5. El tratamiento consiste en identificar y tratar en lo posible la neoplasia de base, que ya hemos visto que muchas veces es una enfermedad pulmonar. Puede utilizarse también en fase inicial los tratamientos con esteroides endovenosos, altas dosis o el bioequivalente oral. Como va asociado a un anticuerpo, podemos necesitar a veces la eliminación de dicho anticuerpo o acelerar la eliminación mediante plasmaféresis. Y se ha visto que en algunas ocasiones puede responder a infusiones de ciclofosfamida. Es cierto que es una enfermedad relativamente rara y que no acaba de quedar claro todo el manejo
y que se basa sobre todo en el manejo de la enfermedad de base. En relación al tratamiento de la luxación de la lente intraocular, será siempre quirúrgico. Y hay que tener en cuenta dos aspectos: cuál es el mejor momento para la cirugía y qué tipo de acceso quirúrgico será necesario. En cuanto al momento de la cirugía, no está establecido, aunque debería ser durante los primeros meses después de su diagnóstico. Existe una mayor urgencia si los síntomas se han iniciado bruscamente, si existe una pseudofacodonesis muy pronunciada o si existe ya una luxación de grado 3 o 4. Y en cuanto al acceso quirúrgico, existe la posibilidad de realizar un abordaje por vía anterior o un abordaje por vía posterior, o también llamado vítreo retiniano. En cuanto al abordaje por vía anterior, demanda menos recursos, el tiempo quirúrgico es más corto y no existen las complicaciones de la vitrectomía pars plana asociada. En caso de acceso vítreo-retiniano, es necesario un acceso por vía pars plana, gestionar si existe patología retiniana preexistente, recuperación de la lente intraocular mediante instrumentación intraocular y uso de fármacos perfluorocarbono líquido. En caso de luxación de grado 4, es siempre necesario un abordaje por vía posterior o vítreo-retiniano. Independientemente del tipo de abordaje quirúrgico, existen dos grandes técnicas quirúrgicas. En primer lugar, la recolocación de la propia lente intraocular luxada y, en segundo lugar, recambiar la lente intraocular luxada. En caso de recolocar la propia lente luxada, habrá que suturar el complejo lente sacocapsular a la esclera, si se mantiene en un plano anterior. También puede ser necesario la vitrectomía posterior en caso de que la lente esté completamente luxada. La ventaja de este abordaje es que se evita una incisión corneal ampliada para la extracción de la lente intraocular. En el caso de recambio de la lente intraocular, siempre será necesaria una incisión corneal para extraer la lente luxada, previa a la colocación de una nueva lente intraocular, que en este caso es muy variable el tipo de lente intraocular y el tipo de técnica de fijación de la misma. Aquí vemos dos modelos de lente intraocular para implante secundario. En primer lugar, el modelo de lente conocido como de 3 piezas con ápticos independientes de la óptica, ápticos finos, adecuados para su colocación en el sulco ciliar y que puede suturarse mediante suturas de prolene a la esclera, normalmente quedando los nudos de esta sutura debajo de unos flaps esclerales previamente situados, 180 grados separados. Otro modelo de lente es este modelo de asas cerradas, de 4 asas cerradas, closed loop, que también se puede suturar a esclera, normalmente pasando una sutura de Gore-Tex. Es necesario el uso de pinzas para pasar a través de las esclerotomías realizadas en el sulcus ciliar, o bien incluso puede anclarse en la zona de la pars plana. Existe también una técnica utilizando prolene de 6 ceros transconjuntival, cauterizando los bordes del prolene, creando unos flanges con la llamada técnica de cana brava. Otras lentes que se pueden utilizar
para implantar secundariamente en caso de extracción de la lente luxada son, de izquierda a derecha, una lente de apoyo angular que actualmente está en desuso, en primer lugar porque son lentes de PMMA no plegables y por tanto es necesaria una incisión corneal ancha de 6 milímetros por lo menos, y existe a largo plazo un riesgo elevado de descompensación endotelial, aparte de una sinequia del áptico y el iris en el ángulo, posibilidad de ovalización de la pupila y también de glaucoma secundario. El segundo modelo es el modelo de lente en pinza de iris o iris claw. Este modelo ha tenido bastante éxito debido a que es relativamente fácil su implantación y su enclavamiento en la superficie anterior del iris o incluso puede anclarse a nivel retropupilar. Eso sí, se requiere una incisión corneal también ancha de 5,5 o 6 milímetros de anchura. El tercer modelo de lente es el mismo que comentábamos con la posibilidad de suturarla en la esclera, pero en este caso es posible implantarla sin suturar la esclera. Para ello es necesario extruir estos ápticos finos, preferiblemente si son de un material mucho más resistente a la deformación, como es el material del PVDF, y que puede ser necesario extraerlos a través de la esclera y de la conjuntiva y luego, mediante un cauterio de baja temperatura, realizar un flange, que son un engrosamiento de la punta, y enterrarlo en el trayecto intraescleral sin posibilidad de que se luxe a cámara vítrea. Es la llamada técnica de Yamane. Y por último, el último modelo de lente intraocular es lente también de 4 ápticos cerrados, pero con unos arpones a lado y lado de la lente del propio material hidrofílico hidrofóbico de la lente, que se puede extraer por vía pars plana mediante una vitrectomía posterior y quedar estos arpones fijados en un plano escleral. Es la llamada lente de Carlevale, Soleco-Carlevale. Resumiendo los dos tipos de técnicas quirúrgicas posibles a la hora de abordar una luxación de lente intraocular, tenemos la recolocación de la misma lente intraocular o el recambio por otra lente intraocular. Las ventajas de la recolocación de la misma lente intraocular es que será menos traumatizante para el ojo, especialmente porque no habrá que ampliar una incisión corneal. Al tener incisiones más pequeñas habrá menos riesgo de hipotonía, menos riesgos de complicaciones graves intraoculares como una hemorragia expulsiva coroidea y menos riesgo de astigmatismo inducido. Por contra, las ventajas de un recambio de la lente intraocular es que la lente secundariamente implantada será más estable y mejor centrada. Habrá una mejor visualización del fondo de ojo, ya que eliminaremos el saco capsular con su anillo de Sommering. La refracción postoperatoria será más predecible y normalmente las técnicas de implante secundario de estas lentes tendrán un tiempo quirúrgico más corto y una cirugía técnicamente más fácil. La desventaja de la recolocación de la propia lente intraocular es que técnicamente es más difícil, se requiere una mayor manipulación intravítrea y pueden existir cambios miópicos por desplazamiento de la posición de la lente. Las desventajas del recambio de la lente intraocular son que crearemos un mayor astigmatismo inducido quirúrgicamente por la ampliación de la incisión corneal y existe más riesgo de complicaciones intraoquirúrgicas como la pérdida de vítreo,
la hipotonía, lesiones en el iris, normalmente es necesario en estos casos siempre asociar una infusión por vía pars plana para evitar la hipotonía severa en estos ojos. En lo que se refiere al tratamiento, si es un hallazgo casual o mínimamente sintomático y no sabemos el tiempo de evolución que lleva, podríamos simplemente mantener una observación estricta y con controles seriados tanto oftalmológicos como de neuroimagen, pero en aquellos casos en los cuales hay una afectación moderada severa y en aquellos en los cuales se aprecia progresión, el tratamiento de elección es la radioterapia. La radioterapia que se aplica es la radioterapia estereotáxica fraccionada, repartida en un número determinado de dosis para no dañar las estructuras alrededor. También se puede utilizar el Gamma Knife, o que también es en aquella situación en la cual se utiliza una radioterapia con focal localizada, solo sobre el nervio, y muy ocasionalmente se recurre a la cirugía, como comentaremos posteriormente. Así como en otros tipos de meningiomas, la cirugía es el procedimiento terapéutico electivo. En estos casos, dada la presencia del nervio óptico, existe una elevada movilidad quirúrgica, de tal manera que entre el 50 y el 65% de los pacientes tienen pérdida visual después de un procedimiento quirúrgico, llegando a ser de no percepción luminosa. Por lo tanto, la cirugía se mantiene limitada para aquellos casos especiales, bien si es deformante, si ya no hay capacidad de mejora, si ya hay no percepción luminosa o si hay una invasión intracraneal importante o riesgo de invasión intracraneal, con lo cual la amenaza visual para el quiasma y para el otro nervio es considerable. Como ya hemos comentado, el tratamiento de elección es la radioterapia, que tiene que ser en la forma estereotáctica fraccionada. Se aplica una dosis de entre 50 y 55 grays en 25 a 30 sesiones aproximadamente, con una dosificación de 1,8 grays por sesión. Y no olvidemos que aunque esta dosificación fraccionada es efectiva, también puede tener efectos secundarios, menos que la radioterapia convencional, pero siguen presentándose casos de neuropatía por radioterapia, que recordemos que puede aparecer entre 18 y 24 meses después de la radioterapia. Y no hay que olvidar que muchos de estos pacientes también sufren, sobre todo en aquellos casos en los cuales el nervio o el meningioma del nervio está muy próximo al globo, también pueden sufrir retinopatía por radioterapia. En este caso suele aparecer en fases más tardías, que suele ser entre 4 y 10 años. Por lo tanto, estos pacientes, aunque la respuesta inicial sea buena, hay que controlarlos por unos posibles riesgos de efectos secundarios por la radioterapia. Hemos comentado también un tema importante, que es el tema de los errores diagnósticos en los meningiomas de la vaina del nervio óptico. En diversas series americanas, como vemos aquí, se han llegado a describir un retraso de diagnóstico promedio de unos 9 meses, siendo el error más frecuente el diagnóstico de neuritis óptica, con lo cual algunos de los pacientes incluso llegaron a ser tratados con megadosis de esteroides, pensado que podía ser una neuritis en el contexto de algún tipo de enfermedad desmielinizante. Hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, que la pérdida visual suele ser indolora, que muchas veces suele ser progresiva y que en caso de aquellos casos que han sido tratados con esteroides, la respuesta es nula. Aquí aportamos el algoritmo de Ecker y colaboradores, publicado en 2019, en el cual se plantea, ante la sospecha de un meningioma de la vaina del nervio, confirmada o sospechada
por la resonancia con contraste y de la exploración oftalmológica, la actitud terapéutica a tomar, dependiendo de si hay poca afectación, leve o moderada o severa, también si hay progresión o no. Y fijaos que en este esquema, una de los datos que nos ayuda mucho ya y que ya se está instaurando es el uso del PET-TAC para la confirmación diagnóstica. Todo ello nos acaba llevando a la realización del PET-TAC para confirmar la radioterapia, y si el PET-TAC no es concluyente, teniendo en cuenta la especificidad tan alta que hemos comentado en las diapositivas previas, en esas situaciones a veces puede ser valorable realizar una biopsia con fines diagnósticos. Como habéis visto también abajo de todo, en aquellas situaciones con afectación muy severa, sin posibilidad de mejora, se puede plantear una opción correctora quirúrgica. Pero ya os digo, entre los neurooftalmólogos hay la tendencia a que la cirugía sea solo para situaciones excepcionales. La celulitis orbitaria entraña graves complicaciones oculares y sistémicas que pueden incluso llevar a la muerte del paciente. Por ello, es fundamental realizar un diagnóstico precoz, ingresar al paciente e instaurar un tratamiento de forma inmediata. El manejo de una celulitis orbitaria es médico y quirúrgico. En cuanto al manejo médico, en primer lugar y con el paciente ingresado, es indispensable iniciar un tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro, acorde a la edad del paciente y a los patógenos más comunes. De modo general, como ya se ha comentado, en pacientes menores de 10 años sospecharemos infecciones más sencillas causadas por un único germen aerobio y sensible, mientras que en adultos y mayores de 10 años las infecciones tienden a ser más complejas, incluyendo múltiples patógenos aerobios y anaerobios y con frecuentes resistencias antimicrobianas. Como se ha comentado anteriormente, es especialmente preocupante la creciente prevalencia de cepas de Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Dadas las diferencias geográficas en la etiología y la sensibilidad antimicrobiana, existen distintos protocolos antibióticos. Uno de ellos es la combinación de una cefalosporina de tercera generación vía intravenosa, como cefotaxima o ceftriaxona, juntamente con clindamicina intravenosa, dado que cubriría las principales etiologías, incluyendo anaerobios, y penetra bien además en sistema nervioso central. En caso de alergia a los betalactámicos, se puede sustituir la cefalosporina por levofloxacino intravenoso. Además, en aquellos casos con riesgo o sospecha de MRSA, debemos añadir vancomicina. Evidentemente, una vez ya estén disponibles los resultados del cultivo y del antibiograma, se harán las modificaciones pertinentes. La duración del tratamiento dependerá de la evolución clínica, pero suele ser de 1 a 2 semanas vía intravenosa, seguido de una pauta oral hasta completar las 4 semanas. En segundo lugar, se ha visto que el uso concomitante de corticoides puede ayudar a reducir los niveles de citoquinas inflamatorias. Sin embargo, la evidencia disponible es escasa y su uso es controversial. Nos podemos plantear añadirlos en aquellos casos con marcada inflamación, siempre que se descarte una infección fúngica o una inmunodepresión de base. En tercer lugar, pero no menos importante, debemos considerar la necesidad o no de un manejo quirúrgico. Este incluye el drenaje de un absceso orbitario, una cirugía de senos paranasales o el tratamiento de las posibles complicaciones intracraneales. Los abscesos orbitarios suelen requerir un drenaje precoz, aparte del tratamiento antibiótico agresivo. Al mismo tiempo que descomprime la órbita previniendo posibles complicaciones, el drenaje quirúrgico es también determinante para disminuir la biocarga, reducir el riesgo de resistencias antibióticas y, en general, mejorar el pronóstico de la infección. No obstante, no está claramente delimitado en qué casos estaría indicado el drenaje quirúrgico. En general, será en los casos de mayor riesgo. Algunos factores a considerar serán la edad del paciente, el tamaño del absceso, la proptosis, una presión intraocular elevada, cambios pupilares, pero sobre todo la afectación de la visión o de la motilidad ocular. Además, los abscesos superiores o ubicados en el ápex orbitario tienden a responder peor al tratamiento médico que aquellos localizados en la parte medial o inferior. El drenaje quirúrgico de los abscesos orbitarios y subperiósticos puede hacerse por una vía externa tradicional o por vía endoscópica transnasal o combinando ambas técnicas. Los abscesos superolaterales, sin embargo, requerirán siempre un abordaje externo.
El tratamiento oftalmológico es estándar, como el de otras causas diferentes de la fístula. En el caso de queratopatía secundaria por protrusión del globo ocular e incapacidad para cerrar los párpados, se pueden usar lubricantes, tarsorrafia ocular o toxina botulínica en el párpado superior. La diplopia persistente puede tratarse con corrección prismática o, si el ojo está protuyendo con queratopatía, mediante oclusión del ojo. En el caso de hipertensión ocular pronunciada y glaucoma secundario, la mayoría de los casos de hipertensión ocular son causados por un aumento de la presión venosa epiescleral. En ese caso, son adecuados los agentes antiglaucomatosos. Si esto no corrige la condición ocular, se puede indicar iridoplastia láser u otros procedimientos quirúrgicos. El objetivo del tratamiento neuroradiológico es cerrar la fístula y, al mismo tiempo, mantener el flujo del sistema vascular carotídeo. La embolización transarterial o transvenosa mediante coils y o agentes embólicos líquidos es el tratamiento de primera línea para la mayoría de las fístulas. El acceso transarterial se usa a menudo para las ramas de la arteria carótida externa, así como en casos selectos de fístulas directas. Cuando la fístula se origina en ramas de la arteria carótida interna, la embolización transarterial es significativamente más difícil y conlleva un mayor riesgo de accidente cerebrovascular. En estos casos, se utiliza un acceso transvenoso mediante canulación venosa transfemoral con navegación a través del seno petroso inferior o canulación de la vena facial y a través de la vena oftálmica. En pacientes con síntomas oculares leves y fístulas indirectas es posible esperar y observar si se cierra espontáneamente, lo que ocurre entre el 20 y 50% de las fístulas indirectas antes de considerar una solución quirúrgica. Se puede utilizar terapia conservadora, que consiste en la compresión manual de la arteria carótida común ipsilateral, varias veces al día durante un periodo de 4 a 6 semanas. La radioterapia estereotáctica puede ser una opción para el tratamiento de fístulas indirectas. Este tratamiento es mínimamente invasivo, pero tiene un largo periodo de latencia de 6 a 12 meses. Si el paciente no puede someterse a una embolización por razones de salud, o si la embolización falla, se considera un procedimiento quirúrgico. La intervención quirúrgica puede implicar sutura, clipaje o atrapamiento de la fístula, ligadura de la carótida interna, entre otros. El tratamiento del glaucoma congénito primario es quirúrgico, aunque se puede emplear la terapia médica, ya sea tópica u oral. Hay que tener siempre en cuenta que, al tratarse de una patología que no solo afecta al nervio óptico, sino a todo el globo ocular, existe una mayor tendencia al fracaso terapéutico y, por lo tanto, a la necesidad de reoperaciones. Las técnicas quirúrgicas principales son la goniotomía y la trabeculotomía, y la elección de una u otra depende principalmente del estado de la córnea, aunque también se deben considerar el grado de avance del daño glaucomatoso, cirugías previas y la edad del paciente. El objetivo de ambas es reducir la presión intraocular, mejorando el drenaje del humor acuoso desde la cámara anterior hacia el canal de Schlemm. Por otro lado, cabe destacar que la tasa de éxito de la cirugía disminuye en casos de presentación temprana, es decir, en niños menores de 1 año, en presentación tardía, es decir, en niños mayores de 2 años, o en ojos grandes con córneas de más de 14 milímetros. De forma general, la goniotomía se utiliza cuando la córnea es lo suficientemente clara para permitir la visualización de las estructuras del ángulo y el segmento anterior del ojo. El abordaje es por vía interna, a través de la región nasal. Consiste en realizar una incisión corneal que alcanza la malla trabecular para hacer una incisión en el tejido y facilitar el drenaje. Todo el procedimiento se realiza bajo visualización directa con lentes de gonioscopía. La tasa de éxito está en torno al 30 y 65%, aunque es posible que los pacientes necesiten una segunda intervención. En los casos en que la córnea no es tan clara, se realiza una trabeculotomía con abordaje externo, accediendo al canal de Schlemm a través de una incisión en la esclerótida. Luego se introduce una sonda en el canal y se gira hacia la cámara anterior para colapsar el trabéculo, lo que permite restablecer el flujo del humor acuoso entre la cámara anterior y el canal de Schlemm. En este caso, entre el 40 y el 80% de los casos operados resultan exitosos. Finalmente, en casos refractarios a estas técnicas, se cuenta con la opción de combinar la trabeculotomía con la trabeculectomía. La trabeculectomía con el uso de antimetabolitos o membrana amniótica, implantes de dispositivos valvulados o bien procedimientos ciclodestructivos. En cuanto al tratamiento médico, se puede incorporar temporalmente para reducir la presión intraocular hasta el momento de la cirugía, así como para evitar la opacidad corneal.
Sin embargo, en algunos casos se mantiene como tratamiento a largo plazo en aquellos pacientes en los que el control de la presión intraocular postoperatoria sea complicado. Entre los tratamientos que se pueden utilizar tenemos los inhibidores de la anhidrasa carbónica de uso tópico o de forma oral. También se emplean betobloqueantes a bajas concentraciones y además se pueden usar análogos de las prostaglandinas, que han demostrado eficacia en la reducción de la presión intraocular, aunque no se recomienda su uso en ojos inflamados. Por último, es importante tener en cuenta que en los niños no se pueden administrar agonistas alfa-2 algrenérgicos, ya que están contraindicados por el riesgo de provocar una depresión significativa del sistema nervioso central. Actualmente la retinosis pigmentaria no tiene cura, por lo que los tratamientos disponibles se orientan a desacelerar la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entre las estrategias terapéuticas se incluye la suplementación con vitamina A. Diversos estudios han sugerido que dosis elevadas de esta vitamina pueden ralentizar la progresión de la retinosis pigmentaria en algunos pacientes. Sin embargo, los beneficios son modestos y deben sopesarse cuidadosamente frente a los riesgos asociados, como la toxicidad hepática, un incremento en el riesgo de cáncer de pulmón y el posible deterioro de la función retiniana en ciertos subtipos genéticos de la patología. Adicionalmente, se han explorado otros fármacos con potencial neuroprotector, tales como antioxidantes, inhibidores de la apoptosis y agentes antiinflamatorios, aunque la evidencia de su eficacia es menos robusta. Para mejorar la funcionalidad visual en etapas avanzadas de la enfermedad, se dispone de dispositivos de baja visión, como lentes especiales, lupas ópticas y aparatos electrónicos. En los casos en los que el paciente experimenta fotofobia, el uso de gafas de sol con filtros polarizados puede contribuir significativamente a mejorar su confort visual. En cuanto a terapias emergentes, se han logrado avances significativos en varias áreas. En 2018, la Agencia Europea de Medicamentos aprobó la terapia génica con Luxturna para pacientes con retinosis pigmentaria causada por mutaciones bialélicas en el gen RPE65. Aunque esta intervención no es curativa, se ha demostrado que puede mejorar ligeramente la visión y ralentizar la progresión de la enfermedad. Asimismo, la edición genética mediante la tecnología CRISPR ha mostrado resultados preliminares prometedores, si bien la investigación en este ámbito se encuentra en etapas iniciales. Otra opción emergente es la optogenética, que consiste en la introducción de genes que codifican proteínas sensibles a la luz en células ganglionares de la retina, permitiendo la percepción luminosa en células previamente no fotosensibles. Esta técnica tiene un potencial especial en pacientes con retinosis pigmentaria avanzada, aunque aún está en fase de desarrollo. Finalmente, se están llevando a cabo estudios sobre el trasplante de células madre con el objetivo de regenerar fotorreceptores o células del epitelio pigmentario de la retina. Los ensayos clínicos han mostrado que estas células pueden integrarse en la retina y mejorar parcialmente la función visual. Además del manejo de la enfermedad de base, es importante tratar las complicaciones asociadas. En caso de cataratas, será necesario recurrir a la intervención quirúrgica. Si el paciente presenta glaucoma de ángulo abierto, el tratamiento incluirá el uso de fármacos hipotensores oculares, mientras que en casos más graves se considerará la opción quirúrgica. En cuanto al edema macular quístico, el tratamiento de primera línea consiste en la administración de acetazolamida oral o inhibidores de la anhidrasa carbónica tópicos. En caso refractario se puede optar por corticosteroides, anti-VEGF, tocilizumab, tratamiento con láser subumbral o vitrectomía con eliminación de la membrana limitante interna. Actualmente no se dispone de ningún tratamiento farmacológico para esta enfermedad, ni tampoco tratamiento específico para la resolución de las esferas. Los pacientes con enfermedad leve se pueden beneficiar del uso de lubricantes tópicos para corregir la formación de capas desiguales de la película lagrimal sobre el área afectada y así mejorar su sintomatología. Solo los casos sintomáticos, con disminución de la visión y afectación de la córnea central con compromiso del eje visual, requerirán tratamiento. El pilar fundamental del tratamiento se basa en la cirugía. Su objetivo principal es eliminar el tejido dañado y restaurar la superficie corneal para recuperar su transparencia, disminuir o eliminar los síntomas y mejorar la visión del paciente. Los pacientes con enfermedad visualmente significativa, leve o moderada pueden ser tratados con queratectomía manual superficial o con queratectomía fototerapéutica, mientras que los pacientes con enfermedad avanzada requieren un trasplante de córnea. Tanto el raspado corneal de las lesiones, conocido como queratectomía manual superficial, como la queratectomía fototerapéutica transepitelial asistida con láser excimer, son dos opciones terapéuticas ampliamente usadas y con buenos resultados en la mayoría de los pacientes con enfermedad moderada.
Algunos estudios sugieren que la queratectomía fototerapéutica sería superior a los procedimientos manuales en el tratamiento de las degeneraciones y distrofias corneales, dado que ofrece mayor precisión y menor daño tisular adyacente. La queratectomía fototerapéutica consigue una superficie corneal regular, que no genera gran reacción cicatricial y que actúa como sustrato adecuado para promover la correcta adherencia del epitelio. Consecuentemente, la córnea mejora no solo en calidad, sino también en superficie óptica y transparencia. En el caso que por falta de equipo no se pueda realizar la queratectomía fototerapéutica, estaría indicada la realización de una queratectomía manual superficial. Esta se suele combinar con la colocación de una lente de contacto terapéutica u oclusión ocular hasta lograr la completa epitelización y restauración de la superficie corneal. Con el mismo fin, se podría usar un injerto de membrana amniótica. La realización de estos procedimientos puede en muchos casos retrasar o incluso evitar la realización de una queratoplastia lamelar o penetrante. Aún así, en pacientes con enfermedad avanzada o con complicaciones asociadas, tales como úlceras estériles, descemetocele o perforación corneal, será necesaria la realización de una queratoplastia, que es la técnica quirúrgica de trasplante de córnea. Esta puede ser de dos tipos, lamelar o penetrante. La queratoplastia lamelar o selectiva consiste en la sustitución exclusiva de aquellas capas corneales afectadas, mientras que la queratoplastia penetrante consiste en el reemplazo de la totalidad de las capas de la córnea, habitualmente los 8 milímetros centrales. En el mundo occidental, pocos son los pacientes que requieren la realización de una queratoplastia. Aún así, en áreas donde esta enfermedad tiene mayor prevalencia, debido a la alta exposición de la población a factores de riesgo, como sería el caso de la India, el número de pacientes que requieren este tipo de tratamiento es mucho mayor. Hay estudios que destacan la degeneración esferoidal como la tercera indicación más frecuente de queratoplastia penetrante en la India. En estudios occidentales, por el contrario, la indicación más importante de queratoplastia sigue siendo la distrofia corneal de Fuchs, siendo los casos de degeneración esferoidal que requieren trasplante de córnea muchísimo menos significativos. Cabe destacar que dado que la asociación entre pterigón y degeneración esferoidal puede llegar a ser frecuente, se recomienda que estos pacientes se sometan a una escisión del pterigion con autotrasplante conjuntival. El tratamiento del síndrome de la erosión corneal recurrente generalmente progresa de manera escalonada y se puede dividir en opciones médicas que comentaremos ahora y quirúrgicas que comentaremos en la siguiente diapositiva. El tratamiento médico, en la mayoría de los casos para el episodio agudo, consiste en la colocación de una lente de contacto terapéutica de uso ininterrumpido durante días o incluso semanas, que protege la córnea afectada de la acción del barrido del párpado superior, proporciona alivio instantáneo del dolor, promueve la migración epitelial, la regeneración de la membrana basal y la adhesión epitelio-estromal. También daremos antibiótico tópico profiláctico, gotas lubricantes sin conservantes y cicloplégicos tópicos y analgésicos orales como AINES para controlar el dolor. El tratamiento para la prevención de las recurrencias consiste en la lubricación del ojo mediante gotas lubricantes sin conservantes, acompañadas de la aplicación nocturna de ungüentos lubricantes o salinos hipertónicos para disminuir así el estrés mecánico que produce el párpado sobre el epitelio corneal. Si los lubricantes no son suficientes, se pueden usar tetraciclinas por vía oral junto con corticoides tópicos. Este tratamiento está basado en la efectividad de ambos fármacos para la inhibición de las metaloproteinasas, que, como se ha comentado, desempeñan un papel en la patogénesis de esta enfermedad. En últimas opciones terapéuticas también se ha observado que el suero autólogo, la oclusión de los puntos lagrimales y el uso prolongado de lentes de contacto pueden ser útiles. El tratamiento quirúrgico va dirigido a los casos en los que, a pesar del tratamiento médico, la recurrencia de la enfermedad no permite una buena calidad de vida al paciente. Todas las maniobras intentan modificar, a través de una renovación o de una fibrosis, las estructuras de anclaje para conseguir una unión más fuerte entre el epitelio y el estroma corneal. Las micropunciones del estroma anterior producen pequeños leucomas corneales, por lo que no está indicada su aplicación cuando el epitelio corneal afectado se sitúa en el eje visual. Pueden realizarse bien con aguja fina o bien con láser de Jack. En la imagen podemos ver el ojo de un paciente tras micropunciones corneales. En la imagen A vemos el ojo inmediatamente después del tratamiento, observándose las burbujas entre el epitelio y el estroma, que demuestran la no adherencia entre ambas capas.
En la imagen B observamos leucomas corneales residuales tras el tratamiento con micropunciones. En erosiones corneales que estén dentro del eje visual se puede realizar o bien desbridamiento epitelial, que el problema es que no se puede usar en monoterapia y habrá que combinarlo con otras técnicas como el alisamiento con una fresa de diamante o la queratectomía fototerapéutica con láser excimer, o la delaminación con alcohol del epitelio corneal, que no perfora ni altera la membrana de Bowman y por lo tanto tiene una baja incidencia de opacidad corneal. El injerto de membrana amniótica criopreservada también se puede considerar como tratamiento para defectos epiteliales persistentes refractarios a otros tratamientos. La membrana protege la córnea del barrido palpebral al mismo tiempo que fomenta la reepitelización gracias a que es rica en diversos factores de crecimiento, además de contener inhibidores tisulares de las metaloproteinasas.